Hola, bienvenidos a esta clase de tipos de circuitos. En esta clase vamos a ver qué tipos de circuitos podemos encontrar y vamos a empezarlos a armar con los microcontroladores. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver algunas convenciones de electricidad. Vamos a ver después cómo funcionan los circuitos en serie, los circuitos en paralelo y los circuitos mixtos. Pero bueno, sin más, comencemos con lo que vamos a ver en este curso. Bueno, vamos ahora a comenzar con las convenciones de electricidad. Bueno, es importante ver algunas convenciones de electricidad, en específico, como vimos, los circuitos acaban siendo un camino en el cual se ve ese punto de menor energía o de menor masa. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que el circuito está abierto y cuando lo cerramos, entonces empieza a fluir los electrones. Entonces van desde la fuente de alimentación o la fuente de energía y pues bueno, se va a completar este circuito. Después vimos que toda la energía eléctrica es utilizada por los componentes que lo conforman. Entonces ya sea que se vayan a convertir en luz, se vayan a convertir en calor, sonido. Por ejemplo, vimos las resistencias. Por ejemplo, aquí una resistencia se convierte en luz. Y por ejemplo, este tipo de resistencias que podemos ver en los kits, podemos, de esta manera las vemos nosotros normalmente si les tomamos una foto. Pero si ponemos una cámara térmica, podemos ver, por ejemplo, que está expidiendo calor. Entonces, toda la energía es utilizada. Y bueno, también en cuanto a la electricidad, estamos hablando de un flujo de corriente y siempre será el mismo que entra y que sale. O sea, entonces si entran 120 volts, entonces van a salir 120 volts. Se va a consumir esa energía, pero es, se puede decir que en ese circuito siempre va a ser el mismo flujo de corriente que entra y sale. Después, la corriente eléctrica siempre va a buscar el menor camino de resistencia hacia la masa. Entonces, si hay dos caminos posibles, la corriente eléctrica va a circular por el de menor resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre va a buscar, por ejemplo, el camino más sencillo. Entonces, pues ese es el principio sobre el que nos vamos a regir y vamos a ver también cómo lo vamos a poder aplicar hacia nuestros circuitos. Entonces, bueno, vamos a hablar de circuitos en específico. Vamos a hablar de cuatro tipos de circuitos. Vamos a hablar de circuitos en simples, en serie, paralelos y mixtos. Estos son los cuatro diferentes que vamos a encontrar en algunas convenciones. Entonces, bueno, vamos a empezar por los circuitos simples. En previas prácticas que hemos hecho, hemos hablado de este tipo de circuitos simples en los que tenemos, por ejemplo, una batería, un interruptor, y por ejemplo podemos tener un zumbador que genera un sonido, o la lámpara que genera luz, o un motor que genera como movimiento. Y si nos fijamos, pues únicamente al momento en el que cerramos este interruptor, entonces la energía pasa. Aquí, por ejemplo, tenemos el diagrama en el que tenemos, por ejemplo, la batería. Aquí tenemos una batería de 6 volts. Tenemos el zumbador y regresa. Y aquí está el botón. Entonces, es el mismo principio para estos circuitos simples. Pero bueno, hemos un poco también visto acerca de los circuitos en serie. Entonces, vamos a crear circuitos en serie. Bueno, un circuito en serie va a ser, por ejemplo, cuando conectamos los LEDs o cuando conectamos estos focos, motores, zumbadores. Si nos fijamos, aquí tenemos nuevamente una fuente de alimentación. Aquí, por ejemplo, tengo mi interruptor, que va a cerrar mi circuito. Y aquí voy a tener, por ejemplo, mis focos o mis LEDs o la fuente de iluminación. También puede ser los motores o los zumbadores. Entonces, vamos a ver un poco más acerca de estos circuitos en serie. Vamos a ver, por ejemplo, en específico me llama mucho la atención. Cuando hablamos de serie, pues a veces hablamos de las series de Navidad. En español les decimos las series de Navidad. Entonces, estas luces de Navidad, cuando te dicen saca las series, es porque también estos focos están conectados en serie. Se fijan, están conectados uno tras otro. Y espero que nunca hayan pisado alguno de estos, porque era bastante doloroso. Entonces, bueno, veamos, por ejemplo, recordemos que las series de Navidad, en específico las que eran de como focos incandescentes, estaban conectadas a la corriente alterna. Recordemos que nosotros vamos a trabajar con corriente directa, pero siempre como un ejemplo es bueno ver este ejemplo de las series. Aquí, por ejemplo, podemos ver una persona que va a conectar una serie de focos que están, bueno, así que una serie de focos que está en serie. Si nos fijamos aquí, entonces tiene los focos conectados uno después del otro. Y entonces al momento en el que cierra el circuito, todos se iluminan. Lo malo que tiene esto es que si yo remuevo un foco,
Entonces la fuente de iluminación se corta para todos. Se puede decir que cortamos ese circuito. Entonces, por lo que era bastante interesante este tipo de series, era porque entre 20 bombillas, por ejemplo, de este tipo, era entre 20 o 50, también dependía del tipo de bombilla, se repartía toda la corriente. Entonces, pues no tenemos que, se puede decir que eran como pequeñas resistencias que iban agregándose. Entonces ahí se consumían los 120 volts de la corriente alterna. Por ejemplo, previamente nosotros ya creamos unos circuitos en serie, pero repasemos un poco cómo creamos estos circuitos en serie. Por ejemplo, aquí yo tengo un esquema o de un circuito en el que tengo una fuente de 5 volts, necesito una resistencia para conectar dos LEDs de 2 volts. Previamente yo ya vi que necesito para estos LEDs conectar una fuente de 20 miliamperes y funcionan los LEDs rojos a 2 volts. Esto los puedo ver en las especificaciones. Subo mis dos LEDs y me dan 4 volts. Entonces después de la resistencia tendrán que entrar 4 volts. Entonces esto lo que voy a hacer es que voy a utilizar mi regla del dedo de la ley de Ohm y entonces voy a empezar a buscar la resistencia que va a ser el voltaje sobre la intensidad de corriente que está en amperes. Entonces resto mis 5 volts que están saliendo de la fuente menos 4 volts que son los que voy a necesitar, me queda 1 volt. Y esto lo voy a dividir entre 0.02 amperes. Recordemos que aquí está en miliamperes lo que necesito. Entonces paso 1, 2, 3, 4, perdón, 3 y me queda 0.02 amperes. Entonces aquí divido 1 volt entre 0.02 amperes y me queda que necesito aquí una resistencia de 50 ohms. Entonces, pues bueno, vamos a hacer ese esquemático. En específico, si yo luego también en otro tipo de esquemáticos que vamos a ver, por ejemplo, estos en Tinkercad, ahora vemos cómo crearlos de manera muy sencilla. Vamos a ver que del Arduino 1 tenemos los 5 volts que salen. Entonces este es un cable de 5 volts. Se conecta a una resistencia de 50 ohms que yo calculé en mi esquemático. Y voy a tener dos LEDs rojos. Y aquí este cable que se conecta hacia la tierra. Entonces ese es el esquemático. Lo que vamos a crear es esto de manera muy sencilla. Entonces para ello voy a ir a Tinkercad. Y en Tinkercad voy a empezar a crear mi circuito. Aquí voy a buscar primero una protoboard o la tabla de circuitos. Voy a utilizar la grande ya que es la que está generalmente en los esquemáticos. Bueno, más bien en los kits de microcontroladores. Aquí también recordemos que le puedo cambiar el nombre. Entonces aquí yo le puedo poner de nombre tal vez Proto. Ahí está. Esta tiene de nombre Proto. Ahora lo que voy a hacer es que voy a buscar mi Arduino. Entonces voy a presionar. Voy a colocar. Y listo. Ya está aquí mi Arduino. Ahora lo que voy a hacer es que voy a conectar mis 5 volts directo hacia el positivo. Entonces aquí mi cable yo lo tengo en rojo. Ustedes lo pueden cambiar aquí también a rojo. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a conectar una resistencia y un LED. Voy a poner una resistencia y un LED. Aquí está el LED, lo voy a poner de una vez. Aquí está el LED. Y ahora voy a poner una resistencia que va a estar hasta arriba. También recuerden que aquí los puedo buscar. Entonces voy a colocar aquí mi resistencia que salga directo desde el positivo. Lo puedo poner, acuérdense, sobre toda esta línea. Lo voy a poner aquí. Entonces para que veamos cómo va el circuito. Y se va a conectar aquí tiene que ser, acuérdense que al ánodo. Entonces acuérdense que AN va a ser positiva y cat de gato, enojón, negativo. Entonces aquí, por fines prácticos, lo voy a voltear. Recordemos que también podemos voltear nuestros elementos. Entonces voy a voltear mi LED y voy a conectar entonces aquí a mi ánodo, mi resistencia. Recordemos que nutre todo y después aquí voy a conectar la tierra. Voy a conectar la tierra, voy a subirla para acá y voy a conectarla acá. Recordemos que la tierra la podemos poner en azul o la podemos poner en negro. Entonces aquí ya tengo mi primer esquemático y ahora lo que voy a conectar es mi tierra hacia mi LED. Entonces aquí recordemos que yo le puedo cambiar también la resistencia. Aquí yo dije que era 50 ohms.
Entonces 50 ohms, recordemos que 50 ohms por lo mismo que vimos acá. Nada más por que tenemos acá acá tenemos este circuito y veamos aquí que tiene 50 ohms, que fue lo que yo calculé con base en mis como en mi voltaje y mi amperaje o mi intensidad de corriente. Entonces voy a volver a Tinkercad y voy a poner acá nuevamente, pues voy a probar mi circuito que esté funcionando. Y aquí me está diciendo que está pasando mucho más corriente de lo que debería. Entonces, a ver, vamos a ver qué es lo que está pasando. Aquí lo que está pasando es que recordemos que yo puse que eran dos LEDs. Entonces, por eso está mal calculada mi resistencia. Ahora lo que voy a hacer es que voy a poner mis dos LEDs. Voy a copiar este y lo voy a pegar. Aquí lo pego. Voy a mover mi negativo. Voy a hacerlo de esta manera. Voy a sacarlos acá y después lo voy a conectar acá, de aquí acá. Entonces vamos a ver cómo funciona. Sale de los 5 volts, se va a toda esta línea y de esta línea pasa la resistencia, de la resistencia pasa a mi LED, de mi LED pasa a mi otro LED a través del ánodo al cátodo, del ánodo al cátodo y de aquí pasa a la tierra. Entonces ahora sí, sin problema, debería no tener ningún problema con mis dos LEDs y mi resistencia de 50 ohms. Acá cuando presiono este botón vamos a ver el mismo esquemático que acabamos de ver en el circuito. Entonces recordemos nada más aquí y también si quisiéramos lo podríamos descargar como un PDF. Entonces bueno, voy a regresar a mis prácticas y vamos a seguir viendo algunos conceptos de los circuitos. Entonces ahora vamos a nuevamente la presentación. Acá vamos a seguir hablando de algunos tipos de circuitos. Entonces vamos a hablar ahora de los circuitos en paralelo. ¿A qué nos referimos con estos circuitos en paralelo? Pues bueno, a los circuitos en paralelo van a lucir de esta manera. Se puede decir que el flujo de electrones va a salir por ejemplo, de nuestro positivo, va a entrar a nuestro interruptor y después los electrones se van a distribuir entre estos diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, pues van a pasar hacia este y nosotros podemos tener aquí tantos elementos como quisiéramos. Pueden ser tanto focos, por ejemplo, como motores o zumbadores, por ejemplo, para generar sonido, movimiento o luz. Entonces, así se va a ver en los esquemáticos. Se fijan, aquí tengo mi pila de 9 voltios, mi interruptor y mis en este caso tres focos, 3 motores o 3 zumbadores. Vamos a ver en específico, por ejemplo, aquí también hablando de luces de Navidad, hay luces de Navidad que vamos a poder ver en paralelo. Hay algunas cosas como más, pues no son tan prácticas. Vamos a ver que lo más práctico va a ser hacer cosas en combinación de los dos. Entonces, pero por ejemplo, aquí lo que tiene de bueno es que en el circuito en paralelo, si yo desconecto una lámpara o un foco, se fijan, todo el circuito sigue funcionando a pesar de que este no esté funcionando. Entonces este podría estar fundido y al fin y al cabo los demás siguen funcionando. Entonces este es un circuito en paralelo. Se fijan, los electrones se van a distribuir. Y bueno, pues vamos a ver que en el circuito en paralelo vamos a ver estos nodos. Estos nodos van a ser se puede decir que donde hay conexiones de estas resistencias. Entonces aquí vamos a ver varios nodos. Y bueno, como dijimos, siempre los electrones van a buscar el camino de menor resistencia. Y el voltaje también va a ser el mismo en todo el circuito. Entonces vamos a ver un poco también cómo podemos calcular, por ejemplo, estas resistencias. Aquí vamos a hacer un ejercicio muy simple, nada más para que entendamos, por ejemplo, cómo funcionan las resistencias. Por ejemplo, aquí yo sí tengo las resistencias en paralelo. Eso es importante, en un circuito en paralelo. Entonces se fijan, aquí yo tengo una pila de 5 volts y tengo una resistencia de 1 kilo ohm y otra resistencia de 220 ohms. Entonces aquí, bueno, ya vimos que se va a repartir. Entonces la fórmula para calcular las resistencias totales o la resistencia total de este circuito va a ser dividiendo 1 sobre 1 sobre la resistencia de cada uno. Aquí nada más para que tengamos una noción de cómo lo vamos a calcular.
Entonces supongamos aquí yo tengo que mi resistencia 1 y mi resistencia 2. Entonces mi resistencia 1 es de 1 kilo ohm, recordemos que le agrego 3 ceros. Y mi resistencia 2 es de 220 ohms. Entonces lo que voy a hacer es que voy a dividir 1 entre 1000 y me va a quedar 0.001 y 220, 1 entre 220 y me va a quedar 0.0045. Esto, entonces al final me queda 1 sobre la suma de estos dos, que es 0.0055, y ahí me va a quedar dividiendo 1 entre 0.0055, 180.33. Entonces, esto lo puedo hacer rápido en un circuito. Por ejemplo, vamos nuevamente a Tinkercad. Y bueno, en Tinkercad lo que voy a hacer es nuevamente buscar aquí mi tabla de circuitos. Voy a colocarla. Aquí voy a ponerla en mi esquemático. Aquí nada más lo que me interesa entonces es ver las resistencias. Voy a colocar dos resistencias. Presiono y las coloco. Las voy a dar vuelta a esta resistencia para que sea mucho más sencillo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo mi resistencia 1. Voy a copiar y pegar con control C o comando C en Mac. Y las pego acá. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a asignar los valores. Dijimos que esta es una resistencia de 1 kilo ohm. Y esta es una resistencia de 220 ohms. Esto lo estoy sacando de los valores que tenía en mi esquemático. Entonces 1 kilo ohm, 220 ohms. Entonces aquí por ejemplo vamos a seguir con la resistencia. Y bueno, aquí nada más para medir con mi multímetro. Voy a buscar mi multímetro. Aquí recordemos que también podemos buscar multímetro. Voy a poner aquí mi multímetro. Y si yo conecto, acuérdense que las resistencias no tienen como un positivo o negativo. Si yo conecto mi multímetro a la entrada y a la salida, me va a tener que dar los números que yo di. Si se fijan aquí, me tiene que dar 180 ohms. Entonces, bueno, me lo va a redondear a 180 en vez de 180.33. Aquí le voy a poder que mida la resistencia. Entonces, aquí se fijan, me dio mis 180 ohms. Nada más para que veamos cómo se van, cómo se comportan estas resistencias en paralelo. Entonces, bueno, voy a parar mi simulación y vamos a regresar a la presentación. Entonces, bueno, para continuar, vamos a ver esta parte de resistencia en paralelo. Aquí también podemos verlo en una calculadora automática. Como siempre, para todo hay una calculadora. Entonces aquí podría poner que tengo mi resistencia de 1000 ohms y mi resistencia de 220 ohms. Entonces aquí le puedo decir y me dice el número que yo saqué, 180.33. Este vínculo lo pueden encontrar dentro de la presentación. Y bueno, continuando, pues vamos a crear entonces un circuito en paralelo. Así se va a ver un circuito en paralelo. Si se fijan, aquí tengo la Tierra y la Tierra pues se conecta aquí con diferentes elementos. Se fijan aquí, todos los LEDs se conectan a la Tierra y también todos los LEDs se van a conectar a los 5 volts. Entonces, LED a Tierra, LED a Tierra, LED a Tierra, LED a Tierra y LED a 5 volts, 5 volts, 5 volts. Entonces, todos aquí. Este es uno, también lo vamos ahorita a generar. Entonces vamos a generar este circuito dentro de nuestro Arduino. Cabe recalcar que en el circuito en serie, si yo remuevo un LED, deja de funcionar. En este, no. Vamos a ver entonces cómo podemos crear este circuito. Voy a borrar aquí mis dos resistencias. Vamos a colocar aquí un LED. Vamos a colocar acá los LEDs. Vamos a colocar 4 LEDs. 4 LEDs. Y aquí voy a colocar nuevamente mi Arduino. Lo voy a colocar aquí al lado izquierdo. Y ahora lo que voy a hacer es que del Arduino voy a sacar la Tierra. Voy a ponerla aquí y lo voy a poner acá. Recordemos que la Tierra va a ser de color negro o también lo podemos poner a veces en azul. Y voy a sacar los 5 volts al positivo. Entonces aquí toda esta línea va a estar nutriendo la Tierra y toda esta línea el positivo. Aquí yo voy a poner que sea rojo. Ahora lo que vamos a hacer es que cada uno de estos LEDs los vamos a conectar de manera independiente. Para ello
yo también puedo calcular cuál va a ser la resistencia que voy a necesitar para cada uno de estos LEDs. Pues bueno, aquí por ejemplo, yo con base en mi cálculo de LED, aquí en mi esquemático, yo determiné que la resistencia que yo necesito para cada LED es de 150. Este cálculo es el mismo que hicimos previamente. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que voy a colocar una resistencia. Voy a buscar aquí resistance o resistor y lo voy a colocar hacia el positivo. Recuerden que aquí el positivo va a ser el ánodo y el negativo el cátodo. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que voy a copiar, bueno, más bien voy a crear aquí que la resistencia sea de 150 ohms y ahora voy a conectar este al negativo. Si se fijan, entonces lo que está haciendo es que sale la energía de los 5 volts, corre por todo este canal, se conecta a este y regresa. Entonces, si yo ahorita enciendo mi simulación, este foco o este LED está encendiendo. Todos estos no. ¿Por qué? Porque no están conectados. Pero bueno, si repito este mismo proceso, control C, comando B para pegar, voy a generar el mismo proceso en todos estos y voy a conectar todos a tierra. Entonces, si se fijan, acá estoy generando todos estos. Una práctica, convertir todos estos a negro, ya que están yendo a la tierra. Entonces, perdón, a la tierra. Entonces ahora voy a comenzar mi simulación y todos los focos se encienden. Si se fijan, puedo poner aquí tantos focos como yo quiera y se van a encender. Digo, también entre más focos, igual y pues no voy a necesitar, por ejemplo, se va a acabar mucho más rápido tal vez mi batería, pero voy a poder encender muchos LEDs. En cambio, si los conectara en serie, tal vez con los 5 volts, ya a partir del segundo foco va a dejar de funcionar. O sea, nada más veamos el ejemplo. Por ejemplo, aquí voy a colocar un LED. Entonces voy a colocar un LED y otro LED. Entonces están conectados. Aquí voy a conectar una resistencia. Lo voy a copiar. Aquí vamos a utilizar la resistencia del mismo ejercicio anterior. Y por ejemplo, veamos que para estos dos íbamos a tener una resistencia de, nada más para que lo veamos acá, de 50 ohms. Entonces vamos nuevamente a nuestro circuito. Voy a poner una resistencia de 50 ohms. Y ahora lo que voy a hacer, voy a conectar este al ánodo y voy a conectar este a la tierra. Entonces aquí por ejemplo puedo poner este cable también en rojo. Entonces se fijan, aquí va a funcionar también. Estos dos deben de funcionar en serie. No está bien conectada mi resistencia. Si se fijan, no está conectada a la tierra. Entonces aquí voy a empezar la simulación. Y aquí tengo dos LEDs en serie. Entonces todos estos se puede decir que están funcionando. Por ejemplo, si yo quitar este LED, todo sigue funcionando de la misma manera. Y aquí en estos dos en serie, pues siguen funcionando, pero por ejemplo, al momento en el que yo pongo otro LED más, por ejemplo acá, vamos a colocar otro en serie, pues puede ser que ya si se fijan, se empieza a bajar mucho la intensidad de LED. Y a veces puede ser hasta imperceptible. Entonces, sí, pues de esta manera puedo encender muchos LEDs que no podría hacer tal vez en serie, pero también pues en serie tengo únicamente una resistencia, estoy limitando como el voltaje, entonces puedo hacer tal vez cosas que consuman muy poca energía, y con puedo hacer igual aplicaciones más interesantes, o digo, cada uno tendrá su aplicación y los vamos a ver más adelante. Y ahora vamos vamos a detener esta simulación y vamos a los circuitos mixtos. Entonces vamos a hablar de circuitos mixtos. Aquí ya entonces hablamos de paralelo, de la luz de Navidad, cómo se van a ver las resistencias en paralelo. Y ahora vamos a hablar de los circuitos mixtos. Entonces, bueno, los circuitos mixtos, como lo dice su nombre, pues van a ser una mezcla de dos cosas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí un circuito mixto.
Un circuito mixto puede ser, por ejemplo, tengo mi batería. Mi batería puede tener, por ejemplo, un foco al que le llega la corriente total. Y después esta corriente se va a dividir entre, puede ser, por ejemplo, un circuito en paralelo. Entonces se puede decir que tengo como una parte en serie, o sea, es una serie y un paralelo. Entonces, pues vamos a ver, por ejemplo, aquí cómo se vería. Este va a recibir la corriente total y aquí se va a dividir. Entonces, pues bueno, vamos a ver más cómo lo podemos aplicar a algunos ejercicios y cómo también se va a ver en algunos tipos de circuitos. Por ejemplo, hablando de las luces de Navidad, aquí tenemos un ejemplo de las luces de Navidad. No sé si se han fijado, por ejemplo, que luego las luces de Navidad funcionaba una parte y después la otra no funcionaba. Entonces, a ver, no sé si se preguntaban por qué, y era justo porque las luces de Navidad lo que hacían es que la corriente la mandaba a toda la serie, como habíamos dicho, las 50 luces, y después aquí las volvía a conectar en paralelo. Entonces se puede decir que era una serie, y bueno, aquí son unas dos series y un paralelo. Entonces, perdón, aquí estas dos series están conectadas en paralelo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver esta persona que lo que está haciendo es que está viendo los focos. Estos focos acá arriba tienen este filamento que cuando se rompía, pues acá la parte de abajo funcionaba como también un conductor, nada más para que pudiéramos identificar el voltaje. Entonces, es una manera sencilla en la que podemos arreglar, por ejemplo, nuestras lámparas o bueno, nuestras series de Navidad. Esto es importante, que son las lámparas de Navidad viejitas. A veces que con las LED no van a funcionar de esta manera. Nada más para que lo tomemos en cuenta. Y también hay que tomar en cuenta que esto es corriente alterna. Aquí no estamos tomando corriente directa. Aquí este es un lápiz medidor de voltaje. Entonces nada más para que lo escuchemos. ¿Cómo se escucha? Aquí ahorita que pasa el lápiz medidor de voltaje. A ver, vamos a ver ahorita que lo pruebe. Ahí no funciona. Entonces aquí lo que está probando, lo que va a hacer es que va a conectar. Déjenme, voy a quitar el sonido. Aquí va a conectar el contacto al revés para invertir el flujo de corriente. Entonces que pueda medir pues justo a partir de este foco hacia el siguiente. Entonces aquí va a tomar su pluma y mide. Se fijan, ahí mide. Esa pluma medidora de voltaje hace ruido cuando está pasando voltaje. Entonces aquí, por ejemplo, nos está diciendo que sigue. Si se fijan, ahí está haciendo lo mismo. Y pues bueno, va a medir si hay voltaje o no hay voltaje. Y bueno, hasta que encuentra uno en el que de plano no está pasando el voltaje. Entonces aquí nada más cambias ese foco. Y de esa manera aquí, bueno, tiene una patita doblada. Y pues bueno, lo conectamos y listo. Entonces ya aprendió, se fijan, toda la serie que está conectada en paralelo. Entonces podemos hacer cosas bastante interesantes con estas combinaciones de los circuitos mixtos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer como una primera práctica como hacia un circuito mixto. Entonces, por ejemplo, Tinkercad nos hace un circuito bastante enredado. Vamos a ver que este es el circuito que nos saca Tinkercad. Pero vamos a ver uno que está en el libro de proyectos de Arduino, que lo hace mucho más sencillo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestro esquemático. La energía que sale de los 5 volts del Arduino pasa hacia una resistencia de 220 volts, que es con la que vamos a encender nuestro LED. O bueno, para que no quememos nuestro LED con los 5 volts. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poner dos botones. Entonces estos dos botones, se fijan, van a estar en paralelo. Uno es independiente del otro. Entonces, bueno, vamos a probar esto. Vamos a crear este esquemático. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a crear este esquemático? Vamos a acá. Voy nuevamente a Tinkercad. Voy a borrar todo lo que hice previamente. Recuerden ustedes guardar sus prácticas. Y ahora lo que voy a hacer es bueno, acá voy a ponerlo ok. Aquí me dice que cuando borro el Arduino, que puede ser que esté borrando algo que esté programado. Entonces no me está dejando por el momento borrarlo. Voy a borrar nada más, a ver, los LEDs. Voy a dejar un resistor. Voy a borrar mi protoboard.
bueno, voy a dejar, aquí voy a dejar un resistor, voy a poner un LED y voy a poner una protoboard, o bueno, una tabla de circuitos. También aquí la vamos a encontrar como breadboard, y vamos a ponerla acá. Después voy a poner también un botón, o dos botones más bien, que son los push buttons, y voy a ponerlos acá. Los puedo poner dos, también puedo copiarlos. Y lo que voy a hacer es que dije que iba a sacar mi energía de los 5 volts. Entonces aquí voy a sacar de los 5 volts y lo voy a conectar al positivo. Y después lo que voy a hacer es que voy a sacar de la tierra y lo voy a conectar hacia el negativo. Recordemos que este lo vamos a poner en negro. Entonces, pues bueno, aquí que se vean alineados no es necesario, recuerden, pero siempre nos va a ayudar a tener más ordenado esté todo, más lo vamos a entender. Entonces ahora lo que voy a hacer es que la energía va a salir de los 5 volts, va a pasar a todo como parte del breadboard, a toda la parte de abajo, y aquí de la resistencia lo voy a pasar al botón. Recordemos que los botones van a estar divididos en dos partes. Se puede decir que estos dos lados, 1B y 1A, están conectados, y 2B y 2A están conectados. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es que voy a poner también este botón aquí. Recordemos que están conectados, pero si los tengo divididos acá, también no están conectados. Si yo los pusiera totalmente aquí, estos dos están conectados. Entonces si los pongo en medio, no están conectados. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a conectar a esta pata, y lo que quiero es que lo pase hacia esta otra. Entonces voy a poner acá en la parte derecha, voy a poner mi LED. Recordemos que todavía no le he dado a la resistencia el valor, entonces voy a ponerle una resistencia de 220 ohms. Y lo que voy a hacer es que de esta pata voy a pasar lo que es la entrada, y esta es la salida, lo voy a pasar directamente al LED. Recordemos que debe pasar al ánodo. Aquí es esta segunda pata. Por fines funcionales, y que no nos vayamos a confundir, lo voy a voltear y lo voy a poner acá. Entonces se fijan, aquí pasa al ánodo. Y también aquí lo que puedo hacer es que puedo conectar de esta resistencia también a este primero. Entonces se fijan, vamos a generar, bueno, pasa la corriente de los 5 volts, pasa a toda esta línea, pasa a la resistencia, de la resistencia pasa a este primer botón, de este primer botón también pasa a este segundo botón, y cuando lo presionamos se conecta hacia este cable. Vamos a ponerle que sea rojo, estos vamos a ponerlos en rojo, y esta segunda también voy a hacer que se conecte hacia el LED, hacia el ánodo, y voy a tener al final una pata que se va a conectar, una pata de mi LED que se va a conectar hacia hacia la tierra. Entonces aquí lo voy a conectar hacia la tierra, y se fijan aquí, si le doy doble clic en mi esquema, en mi cable, puedo también hacer algo más cuadrado para que lo entienda mejor. Entonces aquí voy a poner este en negro porque este va a la tierra. También luego, si les es más sencillo verlo escape para cuando hacemos algo que no queremos, podemos ponerlo también a veces en azul. Entonces, por ejemplo, aquí podría poner también este cable en azul. Entonces aquí dependerá mucho de lo que les ayude mejor a verlo. Pero bueno, vamos a ver entonces cómo funciona mi circuito. Entonces aquí le pongo iniciar simulación, y aquí, por ejemplo, cuando presiono el botón se cierra el circuito, y cualquiera de estos dos es independiente al LED, y se fijan, estos dos están compartiendo una resistencia. Entonces, bueno, este es un primer acercamiento a los circuitos mixtos. Y pues bueno, con esos tres nos vamos a quedar, con los circuitos en paralelo, en serie, los simples y los mixtos. Y todas estas prácticas busquemos llevarlas hacia Arduino. Entonces tomen fotos de sus prácticas.